Estoy esperando a que corran los 2 minutos. Mientras, si trajiste tu Biblia, ábrela por favor en el Evangelio de Juan. Si trajiste tu dispositivo electrónico, tu tablet, tu teléfono, tu computadora, también puedes abrir ahí la aplicación de la Biblia. Nada más no chatees, por favor. Y vamos a ir al capítulo 5 de Juan y vamos a leer los primeros 18 versículos que nos hablan acerca de una historia que solo el evangelista Juan narra. Voy a usar la versión Reina Valera 60. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre, una vez más, tú nos llevas a tu palabra, la cual es viva y eficaz, la cual penetra hasta los corazones más duros, Señor, hasta lo profundo de un ser humano. Y te pedimos que nos ayudes a discernir las intenciones de nuestro corazón, nuestro estado, nuestra condición en la que nos encontramos actualmente. Pero sobre todo para buscar tu rostro, Señor, y encontrar en ti la sanidad. Gracias por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Juan es el evangelista que no entra dentro de los otros evangelios que se llaman sinópticos por la similitud que tienen, tanto con Mateo como Marcos y Lucas. Y de hecho los otros evangelistas se abocan más a los milagros que Jesús hizo en Galilea. Pero Juan
relata más milagros que se hicieron en Judea, ¿sí?, en donde el ministerio de Jesús tenía menos tiempo, o tuvo menos tiempo, menos días ahí. De hecho, él se instaló más en la provincia de Galilea, en Capernaum, fue más donde estuvo su ministerio de Jesús, pero Juan nos relata algunas cosas que los otros evangelistas no narran. Y este es uno de los sucesos, de los milagros que Juan nos relata solo él. Y la historia tiene que ver con una sanidad divina. Y ustedes ven cómo empieza este capítulo. Después de estas cosas. Y cuando vemos que inicia una porción de la escritura así, después de estas cosas, o entonces, así que, nos está refiriendo lo que viene atrás como contexto de lo que está narrando el escritor de lo que venga en la porción de la Biblia. O sea, después de estas cosas está narrando antes un encuentro que tiene Jesús con una mujer samaritana y una segunda señal que hace Jesús, porque así le llama Juan en su evangelio, no le llama milagros, le llama señales a los milagros que realiza Jesús, y una segunda señal de una sanidad, el segundo milagro de Jesús, la sanidad del hijo de un noble. El primer milagro, ¿cuál fue de Jesús? Muy bien. Ese lo vamos a aplicar en esta congregación, porque el vino de ahora estuvo re feo. ¿Sí? Entonces vamos a convertir este vino feo en vino bueno. ¿Les parece bien? Y si no, al que lo compró lo colgamos. ¿Vale? Ok, ese fue la primer señal, dice el Evangelio de Juan. Jesús convierte el agua en vino, y la segunda señal es que sana al hijo de un noble. Y después nos va a narrar esto que dice: después de estas cosas que ya narró Juan, empieza a narrar que había una fiesta que estaban celebrando los judíos. Y como era la costumbre de Jesús, como judío que era, cumplir con lo que Dios había pedido en cuanto a celebrar las fiestas. Había 3 fiestas principales que Dios le había pedido a su pueblo que tenían que celebrar cada año: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y dice que aquí había una fiesta. Los comentaristas, algunos creen que se refiere a la fiesta de la Pascua. La verdad no dice. Y la mayoría de los comentaristas creen que era la Pascua, porque así se cumple más o menos en el ministerio de Jesús el tiempo que de manera universal se sabe que Él estuvo llevando su ministerio, ¿no? Más o menos alrededor de 3 años y medio, porque es Juan el que narra 3 Pascuas que tuvo Jesús en Jerusalén que ir a esa fiesta, y esta sería una 4ª. Pero como no dice, bueno, hasta ahí nos quedamos. Era una de esas 3 fiestas. Y como era la costumbre de Jesús, dice, subió a Jerusalén. Y cada que la Escritura habla acerca de Jerusalén o alguien se dirigía allá, siempre usa la expresión subió. No solo porque Jerusalén estaba en una parte alta, sino era una forma de expresarse de cuando alguien iba a Jerusalén, era como ir a ver a Dios, ir al templo, y era una forma de subir a la presencia de Dios. Así que en esa fiesta estaba Jesús en Jerusalén, y llegó a donde se celebraban las fiestas, al templo. Pero también narra Juan, dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado Betesda. ¿Sí? Y ese estanque tenía 5 pórticos. Betesda significa casa de misericordia en hebreo. Es una palabra hebrea y significa casa de misericordia.
y estaba a cierta distancia del templo, no estaba exactamente donde estaba el templo. Dice que estaba por la puerta de las ovejas. Los que han llevado el estudio de Esdras y Nehemías, pusimos un mapa de cómo estaba distribuido alrededor del templo y de la muralla, ¿sí? Cómo estaban las puertas. Y la puerta de las ovejas era la más cercana al templo, porque se supone que por ahí pasaban todas las ovejas que iban a ser sacrificadas, ¿sí? En esos días también de fiesta. No estaba tan lejos del templo, pero no estaba exactamente en el templo. Y tenía 5 pórticos, 5 áreas donde la gente que permanecía ahí podía estarse protegiendo un poquito en esos pórticos, ya sea de las inclemencias del tiempo, de las lluvias, recibir un poco de calor. Pero la característica que tenía este lugar donde estaba ese estanque, ¿sí?, es que estaba lleno de enfermos. Estos enfermos los clasifica así. Dice: ciegos, cojos y paralíticos. Y quien tenga ahí su versión internacional, nada más llega el relato hasta la mitad del verso 3 y de ahí se brinca hasta el 5. No aparece el resto del relato del verso 3 ni del verso 4, pero a pie de página van a encontrar una nota que dice, y va a venir la redacción del resto del verso 3 y del verso 4, dice: estos textos no aparecen en los manuscritos originales, los que yo leí. Esos no aparecen en los manuscritos originales. Se cree que alguien añadió este texto, o este versículo, o versículo y medio, para darle sentido a la narración, porque si dejamos la lectura a la mitad del verso 3 y nos brincamos hasta el 5, como que se pierde la idea, ¿no? El que entraba al agua quedaba sano. Bueno, entonces tiene que narrar qué es lo que sucedía, porque esa multitud de enfermos estaba en ese estanque, estaba lleno de enfermos, porque había la idea que de vez en cuando un ángel del Señor bajaba y movía las aguas del estanque, y el primero que entrara en el estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. Entonces todos estos enfermos que se reunían alrededor de ese estanque, pues iban con la esperanza de sanar algún día. Se ha tratado de investigar. Se cree que era una idea, una tradición, una leyenda, porque no hay nada que respalde en la Biblia que esto fuera cierto. Incluso algunos se han llegado a atrever a comentar, dice: híjole, qué ángeles tan crueles, ¿no? O el ángel tan cruel, viendo a todos los enfermos, de vez en cuando les movía el agüita y empezaba a ver, porque todos estaban enfermos. Y da la característica de los enfermos, ¿no? Ciego. Imaginen el ciego, ¿cómo iba a llegar al estanque? Yo creo que llevaban ventaja el mudo y el sordo, ¿no? Y todavía el mudo más, porque si no era sordo, escuchaba el movimiento del agua, pero el sordo no escuchaba el movimiento del agua. Pero el que estaba en mayor desventaja era el paralítico, porque aunque viera, oyera cómo se movía el agua, ¿cómo iba a llegar al estanque? Por mucho que se arrastrara, ¿sí?, llevaba desventaja contra sus oponentes enfermos. Pero había esa idea, esa creencia de que así sucedía de vez en cuando, y no había una fecha exacta, o sea que los enfermos tenían que estar todo el tiempo ahí. Pero fíjense lo precioso de nuestro Señor. El lugar de la fiesta era el templo, y ahí estaba la algarabía, ahí estaban los que estaban disfrutando, ahí estaban los sanos. Pero dice la Escritura que Jesús se retiró de ese lugar y fue
al estanque, donde había 5 pórticos. Marcos 6:34. Fíjate qué dice Marcos 6:34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Si algo caracterizaba a nuestro Señor, es que cuando veía el dolor humano, Él no podía quedarse impasible sin hacer nada. Era movido a misericordia, a compasión, y hacía algo por la gente. Cuando Jesús llama a Leví o a Mateo, después Mateo hace una fiesta en su casa, invita al Señor, y estando ahí, los fariseos señalan a Jesús y le dicen a Mateo, ¿cómo es que tu maestro come con todos estos, con prostitutas? Por cierto, una vez escuché un pastor preguntar en una reunión de pastores y les dijo, pastores, ¿cuántos de ustedes tienen amigos prostitutas? Y se espantaron los pastores, ¿no? Pues, ¿cómo? Les dijo, pues les recuerdo que Jesús sí tenía entre sus filas amigas prostitutas, ¿eh? Cierro el paréntesis. Y le dijeron esos fariseos, ¿por qué tu maestro está con estas gentes? Y él dijo, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A esos he venido a llamar. Y cuando fue a la casa de otro recaudador de impuestos, que además era jefe, con Zaqueo, al final del relato de Zaqueo en el 19 de Lucas, les dice a Zaqueo, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Tú y yo estábamos enfermos, éramos pecadores, no éramos justos y estábamos perdidos. Y Jesús fue a buscarnos, fue a salvarnos. Y Jesús, cuando vio esta multitud de gente que padecía enfermedades físicas, que es lo que relata, pero vamos a ver que no era la única enfermedad que puede padecer el ser humano, ni estos que estaban ahí en el pórtico o en los pórticos, en el estanque. Él vio a los ciegos, a los enfermos, a los cojos, a los paralíticos, y se acerca a ese lugar, ¿sí?, que está cerca de la puerta de las ovejas, y al llegar ahí, él fija su atención en un hombre que estaba ahí, un paralítico, y narra el evangelista detalles que es para considerar. Dice, este hombre tenía 38 años, no de edad, de estar paralítico. Si nació así, pues entonces también tenía 38 años de edad. Si no nació así, después adquirió la parálisis, pues era mucho mayor. Pero de enfermo tenía 38 años en esa condición. Y al estar paralítico, pues se supone que alguien lo tenía que trasladar todos los días a ese lugar y después recogerlo. ¿Serían sus familiares o sería alguien? ¿Para qué? No solo para esperar el movimiento del agua, también eran lugares donde se pedía limosna, como aquel otro paralítico que relata el libro de Hechos en el capítulo 3, que estaba en la puerta de la Hermosa esperando recibir limosna.
Jesús fija sus ojos en ese hombre que tiene 38 años enfermo, pero en una condición deplorable, sin poderse mover. ¿Alguien sabe lo que le sucede a la gente que no tiene movimiento? Le salen llagas, ¿verdad? Sumamente incómodo. Algunos, gracias a Dios, pierden la sensibilidad, pero otros no. Y duelen las llagas, ¿sí? O sea, es sumamente molesto. Están totalmente atrofiados los músculos que no se han movido en 38 años. Y tú y yo luego nos andamos quejando por una gripa. De un ratito, ni siquiera de un día. Y ay, Señor, apiádate de mí, que mira cómo estoy, ¿no? Nada más es para cobrar la dimensión de lo que este hombre había vivido. Quizás yo me lo puedo imaginar, había llegado al punto de la frustración, de la desesperación, de la desesperanza, y ya se había acostumbrado a esa vida y pensaba que así iba a morir. Y cuando llega Jesús ahí y lo ve, la pregunta que le hace, ¿no? ¿Quieres ser sano? Algunos creen que a lo mejor hasta parecería una burla de Jesús, ¿no? Como si, pues, ¿por qué crees que estoy aquí? Y a lo mejor esta pregunta la podemos hacer aquí o en otros lugares. ¿Han visto ahora cómo están ya otra vez abarrotados los hospitales o los lugares donde están haciendo pruebas de COVID? Y otra vez la gente está informada desde temprano, porque el ser humano está buscando con mucha ansia su salud, como si fuera lo más importante en esta vida. Y yo no le quiero restar importancia a eso, pero eso no es lo más importante, hermanos. La salud física no es lo más importante. Dios tiene misericordia en ese terreno, pero hay enfermedades que trascienden a lo físico y que son más profundas y que a veces no lo vemos. Y podría ser que a lo mejor llegara Jesús aquí, porque fíjense, la Escritura dice que donde dos o más están reunidos, Jesús está en medio de nosotros. Y si hoy Jesús estuviera aquí, que está, y nos hiciera la pregunta a cada uno de nosotros, ¿quieres ser sano? Ay, eso no es para nosotros, Señor. ¿No? ¿Saben que aquí estamos los enfermos? Los ciegos, los cojos, los mancos, los paralíticos, los enfermos, aquí estamos. Este es un hospital, hermanos, espiritual. Nadie crea que viene aquí porque ya la hizo, ya triunfó en la vida. Bendita sea la gracia y la misericordia de Dios. Pero estamos aquí porque somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios, de la sanidad divina. Así que a lo mejor Jesús nos puede también hacer la pregunta a nosotros: ¿quieres ser sano? Y este hombre, en lugar de atender a la pregunta, de reconocer al personaje, a lo mejor no sabía de Jesús o había escuchado pero no lo conocía, que no podía ir a donde Jesús estaba, no se podía trasladar. Él está concentrado en su enfermedad. Y cuando Jesús le hace la pregunta: ¿quieres ser sano?, él se remonta a la única posibilidad que tiene de ser sanado. Dice: Señor, no tengo quien me ayude a llegar al estanque. Dice: cuando se mueve el agua, otro me gana. Me ganó el ciego o el sordo o el mudo. ¿Sí? Pero yo no tengo quien me ayude. Jesús no le preguntó eso, ¿ah? La pregunta de Jesús es: ¿quieres ser sano? Y miren, déjenme entender la historia como se cuenta aquí. Digamos que tenía cierta virtud el agua sanadora.
vamos a creer que era verdad, que de vez en cuando se movía el agua y el primero que entraba quedaba sano. O sea, la virtud del agua era sanidad. Con el movimiento y la agitación del agua, era el momento en que alguien podía entrar y quedar sano. Déjame darle una aplicación. Principalmente nosotros los pastores dentro de aquí de la iglesia, deberíamos procuráramos agitar el agua y moverla para que ustedes queden sanos junto con nosotros. Porque hay que agitar el agua. Aquí era un ángel. Pero ya en una comunidad donde alcanzamos a ver que hay gente enferma y sana y necesita de una virtud sanadora, nos corresponde a nosotros agitar el agua, moverla y ustedes, ¿sí?, meterse. Pero muchos podemos estar como el paralítico y decir: no tengo quien me ayude. O sea, sé que tengo necesidad de eso que están diciendo cuando alguien está predicando aquí y habla de una situación que puede alguien estar viviendo y dice: es que no tengo quien me mete al estanque. Espérate, pero tú no estás paralítico. A lo mejor estás paralítico emocionalmente. Y es peor ser paralítico emocional que físico. Estar amputado del alma es peor que estar amputado de los pies. De verdad es peor. Y muchos a veces están amputados en el alma. Y a lo mejor si alguien le tiene que dar el empujoncito, te voy a ayudar. Así que entonces cuando Jesús le hace esa pregunta a este hombre, no alcanza a ver que delante de él tiene al Todopoderoso, al que ya realiza milagros, al que creó este mundo, al que lo creó a él y que tiene el poder de sanarlo, pero su mirada no está en él. Como a veces no está nuestra mirada puesta en Jesús. Vean cómo están los lugares abarrotados hoy otra vez para las pruebas de COVID. Y no estoy tratando de que seamos imprudentes, y no califico a la gente que se esté cuidando ahorita de miedosos. No, hay que cuidarse. ¿Pero qué buscamos? ¿La seguridad, la protección, los cuidados? ¿O estamos buscando al Dios de los milagros? Y ahí está Jesús. ¿Quieres ser sano? Pero fíjense lo que le dice Jesús. Ni siquiera le hace caso al razonamiento de este hombre. Le dice a este paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Qué orden, ¿no? Porque es una orden para un paralítico. Levántate, 38 años sin poderse levantar. Carga tu lecho donde te reposas, donde descansas, donde te ponen, y camina. Imposible, ¿verdad? La orden que le está pidiendo Jesús es algo imposible para ese hombre. Pero este hombre le cree a Jesús. Mi pregunta es: ¿tú le crees a Jesús? Que cuando Jesús nos da una orden, que nuestra parálisis no nos impida obedecer lo que nos está pidiendo Jesús, aunque parezca imposible lo que nos está pidiendo. Porque hay cosas que en la Biblia están que parecen imposibles de hacerlas. Dice Dios: ama a tus enemigos. Yo lo quiero hacer cachitos. ¿Qué amar a mi enemigo? Sáquense a volar, ¿no? Sí. A lo mejor a las mujeres que no son tan sumisas así. Sométete a tu marido. A ese. Señor, creo que eso sí se te pasó en la Biblia, ¿no? No tenías que haber puesto eso.
Pero miren, hermanos, sobre todo los ministros, a veces nos encontramos con gente que viene a consultarnos alguna cosa y nos plantea su problema, ¿sí? Y le damos la solución a su problema. Es como decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y saben qué hacen? Nada. Hace años me acuerdo que vino un matrimonio conmigo y él me dijo, ella estaba a punto de dejarlo, y él me dijo: pastor, estoy dispuesto a hacer lo que usted me pida, lo que me diga, quiero salvar mi matrimonio. Digo: ¿sí? Sí, lo que sea, la verdad me interesa mi matrimonio salvarlo. Ok. Le di el título de un libro. Le dije: por favor, cómpralo, léelo y nos vemos en un mes. Pero léelo bien, a conciencia, estúdialo. Llegó el mes, me volví a reunir con el matrimonio. Le digo: ¿qué te pareció el libro? Ay, pastor, no lo he comprado. ¿Y sabes qué pasa? Mucha gente se acostumbra a estar lisiado. Crea un placer deformado, aprendí esa palabra, de lástima, de conmiseración hacia los demás de la condición en la que uno está. Y no están dispuestos a hacer nada para salir de ese estado en el que están. Porque es mejor vivir de las limosnas. Imagínate, este paralítico, pues había vivido 38 años y se había sostenido de lo que le daban. Sano, ya tenía que trabajar. Y hay gente que no está dispuesta a hacer lo que viene adelante, que ya tiene que ver con ellos, y mejor prefiere seguir viviendo de la lástima, de la ayuda de otros. Voy a poner ejemplos para que me entiendan. Puede venir una mujer, como algunas que me he encontrado, porque una vez me encontré a una que me dijo: se casaron, se separaron, tenían una hija, y después ella un día, me reúno con ella y me dice todo de él. Nunca me ayuda con los gastos de la niña, ya separados. Se enferma la niña y le llamo, nunca acude conmigo al médico. ¿Sí? Dice: casados nunca me dio gasto, separados menos. ¿Sí? No hay nada. Y me empieza a describir todo lo que ella le ve mal. Y me dice: pero lo amo. O sea, me choqueó. Le digo: a ver, explícame. ¿Qué le amas? ¿Qué tiene él para que lo ames? ¿De qué te has enamorado? Dime, quiero entender qué cosa tiene para ser amado él. Y entonces ya le dije después así: mira, a menos que sea un tigre en la cama. Sí, porque no le encuentro ninguna virtud. De todo lo que me estás hablando, pues este cuate no sirve ni como esposo, ni como padre, ni como nada. Dice: sí, pero lo amo. Digo: dale gracias a Dios que ya se fue de tu vida. Déjalo ya no vuelvas con él. Ah, no, pero hay que regresar a la zona de confort, a lo que solo se sabe manejar. ¿Sí? Porque a veces no se puede dejar a un hombre alcohólico. Muchas tienen instintos de rescatadoras, de salvadoras. Otra que conocí, no de esta iglesia, son de Acueducto. No, sí, esta era de Acueducto, en serio. Un tiempo estuvo viniendo aquí, pero nada más. Esta sí era de Acueducto. Un día llega conmigo y me dice: pastor, no sé por qué me dejó él.
¿Quién? Pues mi marido. No sé por qué me dejó. Mire, él es alcohólico. Conmigo tenía todo, no trabajaba. Yo lo mantenía. Si a las 2, 3, 4 de la mañana estuviera en el lugar donde estuviera, me hablaban por teléfono de cómo estaba o él alcanzaba a poder llamar, si yo iba hasta donde estaba, lo recogía, lo traía a la casa, lo desvestía, si se había vomitado lo limpiaba, lo bañaba, ¿sí? Al día siguiente le preparaba su desayuno, ¿sí? Y todo bien. Dice, tenía conmigo todo. Dice, ¿por qué se fue y me dejó? No lo entiendo, no va a encontrar otra como yo. Le digo, ¿no te das cuenta? Lo te convertiste en madre de un grandote alcohólico. Y a veces eso se aborrece. Él era tu razón de vivir. Para eso vivías, para él. Porque ahora que se fue no sabes qué hacer. ¿Ahora qué hago? ¿A quién cuido? ¿A quién atiendo? Esa persona podría hacerse la pregunta, ¿quieres ser sana? Como a muchos de nosotros se nos puede hacer la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Sano de lo que estás viviendo? Y la orden de Jesús implica algo que tenía que hacer ese hombre, porque, miren, ¿era inválido? Dice la Biblia que era inválido, y 38 años. Pero teniendo al divino sanador ahí, él le da la orden. Y la sanidad, no solo física, la sanidad interna del alma, de las emociones. Empieza creyéndole a Dios y haciendo cosas distintas a las que siempre hemos hecho. Levántate, levántate. Memo cita mucho ese texto, ¿no? Levántate, Señor, y el enemigo sea dispersado. Pero a lo mejor ahora la invitación, la exhortación es: levántate tú, hermano, levántate, hermana. Levántate de donde estás, de la situación que estás viviendo. Levántate, ten dignidad, ya deja esa clase de vida que puede provocar lástima en los demás, que provoca conmiseración en ti. Que qué bonito es sobarse y decir, ay, pobrecito de mí. ¿Quieres una vida diferente? Dios nos ofreció una vida. Él dijo, Jesús dijo, el enemigo tiene un propósito, es matar, hurtar y destruir. Yo he venido, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No nada más vida, no nada más existencia. Él nos quiere dejar lo mejor. Yo una vez dije, cuando en la oración del Padre Nuestro Jesús enseñó, dijo, venga tu reino. Que el reino que hay del Señor en los cielos se establezca en la tierra. Y yo les dije un día a ustedes, hermanos, si no podemos establecer el cielo en la tierra, yo no quiero ser cristiano. Yo no quiero ser cristiano para vivir como si fuera un impío, para seguir arrastrando el mismo lastre que viví en mi vida pasada. Yo no quiero ser igual. La Biblia nos invita a eso. Dice, el que robaba ya no robe, trabaje y dé para los pobres. Imagínense, ¿qué sería de nosotros si seguiríamos repitiendo los mismos patrones de vida, de conducta de antes? Pero ahora ya estamos barnizados de cristianos. Pero sigo siendo un tranza, sigo siendo infiel a mi mujer, sigo desatendiendo a mi familia, a mis hijos. No diezmo, no sirvo.
Por eso la orden de Jesús es imperativa. Levántate, levántate, toma tu lecho, camina. Déjennos mover las aguas de la virtud. Hermanos, aquí habemos muchos que estamos esclavizados. Así como esclavizan, ¿han visto cómo domaron a los elefantes? Desde que nacieron chiquitos, les ponen una cuerda. Y al estar chiquitos no tienen tanta fuerza y quieren zafarse y se atoran. Y se atoran, y se atoran, y se atoran. Y cuando van creciendo, ¿saben cómo los tienen en los circos? Bueno, creo que ya no hay animales en los circos. Con una cuerda delgadita. Y cuando el elefante quiere tirar, siente la cuerda y ya se queda ahí. Ya está condicionado a vivir así cuando tiene la fuerza suficiente para con una jaladita de pata tirar la estaca donde está clavado y amarrado. Y tú y yo somos así. Dice la Escritura que a todos los que recibieron al Señor, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, nos empoderó para ser llamados hijos de Dios. Y no hay nada que nos esclavice, no hay nada que nos tenga ahí atados con una estaca a estar obedeciendo, ¿sí?, aquella costumbre que el mundo nos quiso poner de tenernos anclados ahí y no podernos levantar, tomar nuestro lecho y caminar. Pero así nos tienen. Por eso la orden imperativa de Dios es creerle, hermanos. Aquí la fe juega un papel importantísimo. ¿Le crees o no le crees a Dios? Dijo Jesús un día: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quizás no fueron muchos años los míos de adicción, pero fueron lo suficientes para estar esclavizado. 8 años. En 8 años me tragué de droga, a lo mejor lo que me iba a tragar en toda mi vida. Parecía imposible, muy imposible. Empecé tomando 4 pastillas y me duraba el efecto todo el día. Antes de dejarla, tenía que tomar 30 pastillas con 2 caguamas para que me hiciera efecto. Y empezaba a obrar sangre. Diario tenía que tomar 30 pastillas, combinadas luego a veces con otras cosas. Así que cuando alguien me dio la orden, a lo mejor el ángel de Dios que movía las aguas, alguien me dijo: tira toda esa porquería que tienes en tu buró. Mi buró estaba, yo lo abría, lleno de pastillas. Me dijo: tira todo eso a una coladera, ya no lo necesitas. Ahora tienes a Dios, tíralo. Era una orden imposible para mí. No puedo. ¿Qué tal si llega un momento en que ya no aguanto la ansiedad? Si alguien sabe lo que es el síndrome de abstinencia, es horrible. Dije no. Pero estaba viendo una puerta. Caí postrado. Y aunque no creía en Dios, me dijeron: órale al Dios que creas que exista. Dije: Señor, ayúdame. Ya no quiero tragar esta porquería. Ayúdame. No quiero tragar esto. Y no dormía. Me la pasaba orando. Y lo logré un día. Y irme a trabajar era un alivio. Llegar a mi casa era un tormento, porque ya no estaba mi esposa, ya no estaba mi hija, y encontrarme con el monstruo de la soledad era tremendo. Y al día siguiente la misma batalla. Y abría mi buró y decía: tengo la orden, tíralo. No puedo. Cuando ya no pueda soportar esto,
me las voy a tragar. Así otro día, y otro, y otro. Y me enseñaron una frase que es muy común en los grupos de autoayuda: solo por hoy. Solo por hoy no te drogues, solo por hoy no tomes, solo por hoy. Logré 2 meses sin nada. Me empecé a desintoxicar, se me empezó a caer el pellejo de las manos, la ansiedad. Yo no necesitaba corta uñas, me tragaba las uñas. Bueno, no me las tragaba, las mordía y las tiraba. A los 2 meses pude levantarme, tomar mi lecho y caminar. Porque a los 2 meses abrí mi buró y dije, creo que tengo la fuerza suficiente. Agarré mi cajón del buró, fui a la coladera y tiré toda la porquería. Dije, sí puedo, Señor. Sí puedo, porque ya me dijiste que no estoy solo. Tengo un grupo de gentes que me está ayudando y te tengo a ti. Y puedo. Quiero ser sano. Yo quiero ser sano. Quiero liberarme de estas cosas. Pero la decisión estaba en mí. ¿Sí? No hay nadie que te ayude a llegar al estanque. A lo mejor te darán una palabra de aliento. Parece imposible a lo mejor lo que te pide Dios, pero levántate. Levántate. Toma tu lecho y camina. Otros, cuando hagas eso, te van a señalar. Fíjate cómo continúa la historia. Una vez que se realiza el milagro, aquel hombre le cree a Dios, se levanta, toma su lecho y empieza a caminar. Lo ven los judíos porque dice, fíjate, dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. Híjole, qué óptica tenían estos judíos, ¿no? Estaban viendo el milagro ahí porque lo conocían durante 38 años, ¿sí? En lugar de estar maravillados, agradecidos, glorificando a Dios, un milagro, un milagro. Entonces lo que le dicen, es día de reposo. ¿Por qué estás cargando tu lecho? Para ellos esto implicaba trabajo. No era trabajo para él. ¿Tú crees que para un hombre lisiado durante 38 años cargar su lecho era un trabajo? En primera, el trabajo Dios lo había prohibido en el día de reposo, aquel trabajo que era remunerado. Estás trabajando para ganar dinero. Porque la gente seguía haciendo cosas en día de reposo. Hasta les dijo Jesús, ¿a poco no, si tu buey se cae al barranco, no lo sacas en día de reposo? Así que no seas hipócrita, fariseo, ¿no? Se refería al trabajo remunerado, que la gente está yendo a trabajar en ese día que Dios había pedido guardarlo para él, dedicarlo a él. La gente hacía eso, pero este paralítico sanado no estaba buscando ninguna retribución al cargar su lecho, más bien estaba descansando. ¿Sí? Después de 38 años de estar sin moverse, él lo que anhelaba era moverse, sostener algo. ¿Sí? Y aquellos solo dicen, es día de reposo, no te es lícito cargar tu lecho. Por eso Jesús les tuvo que decir ciegos, guías de ciegos. Pero vean la diferencia entre los judíos y este hombre que había conocido el poder de Dios. Él les respondió, el que me sanó. No el que me dijo que cargara mi lecho en el día de reposo, no, el que me sanó. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Y quién fue el que te sanó? Pues no sé.
Dijo, no sé por qué, no lo conozco. ¿Tú crees que la gracia y la misericordia de Dios nada más está reservada para nosotros? De lo que les narré de mi vida, no era creyente, no asistía a ninguna congregación, quizás todavía había mucho de ateo en mí, pero había una gran necesidad de encontrar a algo o a alguien que me sanara. Y Dios extiende su gracia y su misericordia a todos, a toda la humanidad. Los milagros no están limitados a una iglesia. No están limitados los milagros de Dios por el tiempo en que un enfermo haya padecido, son 38 años. No está limitado Dios a la distancia. Si era en la puerta de las ovejas o podía ser hasta el otro lado del mundo. Dios no está limitado por eso. Dios no tiene que estar aún físicamente. Jesús no tenía que estar físicamente para sanar a alguien. Le dijo a uno, vete, tu hijo ya está sano. Dice, y aquel hombre creyó, y cuando llegó a su casa les dijo ahí a sus oficiales que dejó cuidando, le salieron a decirle, tu hijo ya está sano. ¿Cuándo empezó a sentirse bien? Ayer como a la 1. Y se acordó, esa es la hora en que Jesús me dijo, vete, tu hijo ya está sano. Dios no está limitado por el tiempo y el espacio como nosotros. Y como no sabía quién lo había sanado, ya lo conoció, lo vio. Fíjense lo que hace por segunda vez Jesús. Por primera vez va Jesús al estanque. Regresó al templo. Este hombre, después de ser sanado, se va al templo, probablemente a dar gracias a Dios de su sanidad. Y cuando está allá, Jesús toma una segunda o tiene un segundo acercamiento a aquel hombre, porque dice, después le halló Jesús. No fue él a buscar a Jesús, fue al templo porque era judío. Y digo, probablemente a dar gracias, pero después dice, después le halló Jesús en el templo y le dice, mira, has sido sanado, la evidencia estaba ahí. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Puede haber algo peor para un paralítico 38 años? ¿Creen que puede haber algo peor que estar paralítico 38 años? Si Dios lo dice, sí. Porque le está diciendo, mira, ya no peques. No le está diciendo que le vino esa parálisis por pecar. No está diciendo eso. Le está diciendo como que de aquí en adelante no vayas a continuar en pecado, porque no se necesita estar o no estar paralítico para no pecar. El paralítico pecaba y no por eso le vino su parálisis. Él era un pecador igual que todos. Entonces le dice, mira, ya no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué es lo peor que le podría pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar a ti y a mí? Perder la salvación, hermanos. Es peor eso. Por eso a veces insistimos, no se preocupen tanto en buscar la salud física. Pídanla, oren, no desmayen en su oración. ¿Sí? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es guardar con temor y temblor la salvación tan grande que nos ha dado Dios. Eso es lo más importante. Y el pecado nos puede deslizar, nos podemos sentir seguros aquí ya sanados, pero cualquiera, hermanos, de los que estamos aquí, incluidos los pastores, podemos apostatar y perder la salvación. Por eso es que tenemos que considerar la advertencia de Jesús a este hombre: no peques más para que no te venga algo peor. Puede venir algo peor que la enfermedad física, y es la muerte espiritual, la enfermedad espiritual. Es así, carcome el alma. No peques más para que no te venga alguna cosa peor.
Y el hombre se fue, ya con la advertencia. Y cuando se vuelve a encontrar a los judíos, dice: ya sé quién me sanó. Ahora sí, a lo mejor pudo haber dicho: tengo un sanador, tengo un salvador, se llama Jesús. Y si Dios tuvo misericordia contigo, a lo mejor sin haberlo conocido bien, va a llegar el momento, como a mí me pasó, que reconocí quién desde antes de convertirme me estuvo cuidando, quién me salvó muchas veces de la muerte, quién me estuvo cuidando y me estuvo buscando como la oveja perdida y me alcanzó, y después fue hasta mi lecho donde estaba postrado y me dio la vida, la sanidad. Y ya después de un tiempo puedo decir: Jesús, es Él. Jesús es el que me sanó, ya lo conocí, sé que Él es. Él no sabía que estos hombres, al decirle quién era, pues iban a arremeter contra Jesús. Dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarles, porque hacía estas cosas en sábado. Qué triste, ¿no? Que haya gente así, que puede estar viendo la evidencia. Hace unos días fuimos a ver a nuestra hermana Marisela. Está la evidencia, hermanos, con un tumor, que donde no vaticinaba nada bueno los médicos, cuando menos iba a quedar ciega o chorro de cosas. Está perfectamente bien. Y tú y yo hemos recibido también de eso mismo de Dios. Pero estos hombres no podían ver lo que había hecho Jesús. Solo se estaban fijando en una ley sin sentido, una ley que dejaba fuera la misericordia, ¿sí?, el amor, la gracia de Dios. Lo hizo en sábado. ¿Por qué en sábado? Y por esto ellos procuraban matar a Jesús. Y Jesús nada más les responde: bueno, miren, mi Padre trabaja hasta hoy y yo chambeo. Si hay que hacer algo en día de reposo, lo hacemos. Por eso a veces les he dicho: miren, generalmente se supone el día de descanso de los pastores, se supone, en la mayoría de los casos, es el lunes. Porque aunque ustedes no crean, hermanos, es agotador predicar, es desgastante, no es tan sencillo. Cuando predicamos aquí bajamos unos kilos, por eso a veces quiero predicar más seguido, a ver si bajo más. Sí desgasta. Y nos tomamos el lunes de descanso, aparentemente. Pero deberíamos estar dispuestos, aunque digamos que es nuestro día de descanso, cuando haya una necesidad. Nada de día de descanso, ¿qué día de descanso? Porque mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo. Hoy en lunes estamos en un prematrimonial después de una boda que pronto va a ser anunciada. Y no digo quién es, pero ustedes vean mi mirada. Estamos dando un curso prematrimonial el lunes. Ay, pero es que es mi día de descanso. ¿Qué día de descanso? Ni qué día de descanso. ¿Sí? Y el martes, ahí está la junta del colegio, y luego la reunión de pastores, y luego la reunión de pastores del Triunfo, y luego la célula, ¿sí? Y el miércoles la reunión aquí, y el jueves la reunión acá, y el viernes la de matrimonios, y el sábado la de varones, y el sábado la de mujeres. ¿Sí? Dale gracias a Dios, hermano. ¿Sí? Una de las formas de curarnos es salir de nosotros, de nuestro egoísmo,
y ver la necesidad de los otros. Jesús en esto nos puso ejemplo. Fue al estanque, vio la necesidad y obró un milagro. Que Dios nos conceda parecernos a Jesús. Que podamos tender la mano y que podamos ser sanados de lo más importante para que no nos venga algo peor. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y no voy a pedir que pase nadie al frente, porque yo sé que en medio de nosotros, si no es que todos los que estamos aquí, necesitamos sanidad en un área de nuestra vida. Puede ser el cuerpo, puede ser el alma o puede ser el espíritu. Pero todos necesitamos del divino médico, todos, sin excepción. Y te voy a pedir que ahí en tu lugar tú ores a Dios y pongas tu necesidad delante de Él. Él te va a sanar y además te va a dar la fuerza, la fortaleza necesaria, el poder para hacer lo que te corresponde a ti, porque Dios hace su parte y otra la tenemos que hacer nosotros. No todo es de Dios, ¿sí? Nosotros vamos a tener que levantarnos a cargar nuestro lecho y andar. Eso nos corresponde a nosotros, ¿sí? Así como cuando tú lees en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, Dios tiene que empujar al profeta. Y dice el profeta, me hizo salir del santuario y me empujó para meterme en las aguas, primero hasta los tobillos y luego hasta las rodillas y luego hasta la cintura. Dice, llegó el momento en que ese río ya no era posible pasarlo más que a nado. Y a veces es la presión divina la que nos impulsa a ir al lugar donde no queremos ir, a hacer lo que no queremos hacer. Pero el profeta tomó la decisión, dice, este río solo se puede cruzar a nado. Y él empezó a nadar. Y dice ahí, y estas aguas traen sanidad. Y todo el que entrar en esas aguas será sanado. Y esas aguas tienen que ver con el fluir del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Deja que el Espíritu Santo fluya en ti. Jesús se levantó también en un día de la fiesta, así dice que era de los tabernáculos, en ese último gran día de la fiesta, y dijo, todo el que venga a mí de su interior, correrán ríos de agua viva. Y tú y yo hemos ido a Jesús y está dentro de nosotros esos ríos de agua viva. Dice, y hablaba del Espíritu. Padre, quizás no estemos en un pórtico o en uno de esos 5 pórticos. Estamos en una iglesia, a lo mejor bien vestidos, a lo mejor con una loción agradable, queriendo disfrazar lo que hay dentro de nosotros, que todavía está enfermo. Pero a ti no te podemos engañar, Señor. Por eso reconocemos y venimos delante de ti para reconocer nuestra necesidad. Ya no queremos estar frustrados, impotentes, por no poder alcanzar ese lugar donde hay sanidad, porque nosotros mismos nos hemos imposibilitado, nos hemos hecho paralíticos emocionales para no llegar a ese lugar. Y es frustrante volver a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no salir de ahí. Pero hoy, Señor, te queremos creer. Queremos tomarnos de tu mano y creerte y hacer las cosas que tú demandas de nosotros. Queremos levantarnos. Queremos vivir lo que cantamos. Son hermosos los cantos, pero ¿a cuánta distancia están de una realidad en nuestras vidas? Queremos acortar esas distancias por ser obedientes a ti.
queremos hacer las cosas rectamente, queremos agradarte a ti, Señor, y por consecuencia los beneficios los vamos a recibir nosotros. Toca cada fibra de nuestro ser, Señor, y haznos sensibles a tu voz, que es voz de mando, voz de orden, y tú nos das una orden que es posible hacerla. Gracias, Señor. Gracias por tu amor infinito, por tu sanidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.